Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, esperemos que estén bien ustedes también. Aquí estamos en los primeros días del año con más información, porque siguen ocurriendo cosas que en esta ocasión nos hacen hablar de derechos humanos en un sentido amplio. Algunas cuestiones que quedaron del año pasado, que tienen repercusiones. La Institución Nacional de Derechos Humanos mantendrá desde la semana que viene una serie de reuniones con el comisionado parlamentario penitenciario, integrantes del Parlamento y organizaciones de la sociedad civil para generar acciones que prevengan episodios como el ocurrido el 28 de diciembre en el ex Comcar, en el que fallecieron 4 personas. Todo esto ocurre luego de un comunicado del sindicato de la Institución Nacional de Derechos Humanos en el que se le reclama al organismo que se expida sobre la situación mencionada recién por Natalia por considerar que es parte de sus competencias debido a que el mecanismo nacional de prevención de la tortura depende justamente de la institución. En el comunicado del colectivo, el sindicato de quienes trabajan en la institución, también hablan de que pueden haber existido responsabilidades estatales en lo ocurrido en el ex Comcar. Tendremos desarrollo, tendremos móvil sobre este tema y otros. Tenemos titulares. La inflación se desaceleró en diciembre y el IPC acumulado en 2023 fue 5,11%, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra se encuentra dentro del rango meta fijado por el gobierno. La Intendencia de Montevideo hizo un llamado a cumplir con las normas del tránsito, en especial a los peatones, luego de que se produjera un siniestro en la ciclovía de 18 de julio. Mujeres víctimas de violencia sexual señalan que la única manera de sobrellevar el daño frente a la falta de respuestas estatales es hablar sobre lo ocurrido. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, se reunió con legisladores para solicitar aprobación rápida de venias para la Fiscalía que buscan mejorar la gestión. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca mantuvo la emergencia agropecuaria para horticultura y fruticultura hasta marzo. Además, desde la producción rural de Montevideo se valoró positivamente el apoyo del gobierno departamental. Vecinos y vecinas del balneario de Costa Azul en Rocha denuncian que una obra realizada por la Intendencia fue a pedido de propietarios de las viviendas en la primera línea de la playa y eso destruyó el ecosistema. El sistema de salud se mantiene en alerta ante el avance de la encefalitis equina en la región. No hay casos en personas en Uruguay, pero 157 caballos fueron diagnosticados. Instan a prevenir picaduras de mosquitos para evitar la transmisión. La justicia argentina dictó una nueva medida cautelar en contra de la reforma laboral incluida en el decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Javier Milei, que se suma a la anunciada ayer por la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajó este jueves a Medio Oriente ante el temor de una escalada regional como consecuencia de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Recuerden que todas nuestras ediciones informativas se pueden seguir como el resto de la programación en la web del canal tvciudad.uy, donde estén y con el dispositivo que tengan. Y también que estamos en vivo cada vez que informamos a través de las emisiones de YouTube. Tenemos móviles de arranque que ya presenta Natalia. Sí, vamos a empezar a hablar de la suba del boleto que se va a producir en la próxima madrugada y las repercusiones con nuestro compañero Diego Martini. ¿Dónde estás? Contanos. Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todas. Desde las 0 horas rige este aumento de boletos que fue anunciado por la Intendencia de Montevideo ayer y tenemos, bueno, una disconformidad por parte de la oposición, de ediles de la oposición que vamos a estar compartiendo, pero nosotros en el móvil vamos a conversar con la edila y coordinadora de bancada de ediles del Frente Amplio, Fiorella Buceta, a propósito de esto. Bien, y un adelanto del desarrollo de nuestro tema de portada con nuestro compañero Martín Duarte, que está allí en la sede de la Institución de Derechos Humanos. Adelante, Martín. Así es, Natalia, buenas tardes para ti, para todos los televidentes. En la jornada de ayer, la Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo decidió emitir un comunicado justamente reclamando que la institución se exprese a propósito de lo ocurrido el pasado 28 de diciembre en la unidad 4, que arrojó que 4 presos perdieran la vida por el incendio. Hasta el momento no han tenido respuesta directamente a esa comunicación que hicieron el pasado 30 de diciembre con la institución, y en la jornada de hoy vamos a estar conociendo la palabra justamente de la presidenta de la institución y también la palabra de los funcionarios. Vuelven los informes de Julieta Núñez Tomás y hoy será tema la violencia sexual. ¿Cómo te va, Juli?
Muy bien, Martín, muchas gracias. Así es, vamos a estar hablando de violencia sexual. 2023 fue un año que se caracterizó justamente por la notoriedad pública del abuso sexual. En el informe de hoy nos vamos a concentrar puntualmente en las víctimas. ¿Qué sucede luego de este abuso? ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué respuestas da la justicia? Y también cómo se organizan colectivamente para sobrellevar estas situaciones que necesariamente las acompañan el resto de su vida. Con esa información venimos en unos minutos nada más. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, les cuento, levantó la emergencia agropecuaria declarada en el año 2022 en la mayoría de los rubros productivos, pero la mantuvo y la prorrogó en horticultura y fruticultura. Hablan de la situación y de algunos de los motivos que han generado esa prórroga desde el sector productivo de Montevideo, el productor rural Fernando Carbone, y desde el Instituto Nacional de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Nicolás Chiesa. Aquí en el sur, las precipitaciones, por más que han ocurrido, no han sido todavía tenemos déficit. Es decir, las reservas de agua todavía están bajas. Los pozos, que es muy importante para el riego de los frutales, todavía no han recuperado su caudal. Por lo tanto, se entendió oportuno mantener esa declaración de emergencia para que los productores puedan seguir aplicando a través del Fondo Agropecuario de Emergencia a créditos. La situación que sufrió la empresa agropecuaria el año pasado en lo que respecta a la fruticultura y la horticultura, no es fácil de levantar ese problema que se le causó a la empresa. Por lo tanto, no se resuelve principalmente la situación financiera del productor. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo mantendrá desde la semana que viene una serie de reuniones con el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, integrantes del Parlamento y organizaciones sociales. Se abordará la situación carcelaria con el objetivo de prevenir hechos como el ocurrido el 28 de diciembre en el ex Comcar, que dejó el saldo de 4 personas privadas de libertad fallecidas. Lo sucedido fue un horror, o sea, está claro que fue algo realmente muy lamentable, la muerte de 4 jóvenes, muy lamentable. Marca una falla de parte de toda la sociedad y es una marca más de lo que es una clara necesidad de reforma de todo el sistema. Nosotros no hacemos un monitoreo sistemático del CONCAR, sí hacemos visitas esporádicas por temas puntuales. Entonces, como estrategia, lo que adoptamos fue comenzar con una, coordinación y seguimiento con los diferentes actores involucrados. El primero, por un principio de especialidad, fue el comisionado. Con el comisionado estamos teniendo un diálogo que es cotidiano o de varias veces al día, para estar al tanto e intercambiar al respecto, y vamos a estar recibiéndolo aquí en la institución la semana que viene, ya para hablar mucho más en profundidad con toda la información arriba de la mesa. Lo que nosotros vamos a hacer seguramente es ver cuál va a ser las mejores acciones que podemos desarrollar en el 2024 para prevenir, junto con los otros organismos que trabajan en esto, para prevenir que algo así no vuelva a suceder. Consultada acerca del comunicado emitido por la Asociación de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que reclamaba un pronunciamiento del organismo sobre este episodio, Fernández señaló: el comunicado forma parte de lo que es la libertad sindical de expresión. Sí, nos hubiese gustado que hubiese un diálogo previo con nosotros, tal vez, no es obligación ninguna, pero pudiese haber habido un diálogo previo, pero bueno, lo vemos dentro de lo que es la libertad sindical y sobre todo nos concentramos en lo que para nosotros es realmente importante, que es lograr definir acciones técnicas para realizar el año que viene dentro de lo que es esta situación. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Venimos de ver y oír a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Me pregunto qué dice el sindicato. Empieza a responderlo el móvil que ya presenta Martín Duarte. Es así, Martín. Estamos con Diego Bentancor, que es integrante de la directiva del Sindicato de Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Lo decíamos en el avance, ellos presentaron el 30 de diciembre este mismo comunicado que hicieron público en la jornada de ayer a través de sus redes sociales a la presidencia justamente de la institución. Vamos a conocer qué pasó a partir de ese momento. Diego, gracias por estos minutos. Ustedes, el mismo comunicado que hacen público
público en la jornada de ayer lo presentaron primero en la directiva aquí de la institución, ¿es así? Exactamente. Muchas gracias por la entrevista. Nosotros como gremio de la Institución Nacional de Derechos Humanos estamos muy preocupados por la situación del sistema penitenciario, una situación que se viene agravando, que como dice el comisionado parlamentario no rehabilita y que bueno, con estos hechos lamentables, las 4 muertes, que coincidimos con las expresiones del comisionado, que hay que ponerle nombre, que hay que individualizar, hay que investigar, pero nos hubiese gustado que la institución se pronuncie. Por eso el día sábado 30 hicimos un comunicado interno y se lo mandamos a las autoridades de la institución. Al no tener respuesta, en el día de ayer lo hicimos público. Y al hacerlo público lo que buscamos es concientizar a las autoridades sobre la importancia que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos de garantizar los derechos humanos de toda la población en Uruguay, incluida la población privada de libertad. La propia presidenta dijo que no se estila por parte de la institución hacer ese tipo de comunicados que reclama la asociación. Bueno, nosotros al día de la fecha, yo chequeaba el correo gremial, no nos contestó ni acusó recibo de la comunicación de esta preocupación por las posibles vulneraciones a los derechos humanos que hay que investigar dentro de un organismo que tiene que estar, que se encarga el Estado, ¿no? Que tiene que garantizar la vida, como dice nuestro comunicado. Y nosotros se lo hicimos interno el día sábado. Al no tener respuesta, lo hacemos público. Y nos enteramos por la prensa que no se estila, hay declaraciones en otro medio de prensa de la presidenta que no hace declaraciones, que la institución no... Antes la institución se pronunciaba, que seguramente es una nueva política de la institución ahora no pronunciarse y nosotros como trabajadores ante el silencio estábamos preocupados y queremos instalar este tema públicamente. Ustedes reclaman en la comunicación, en el comunicado, que la propia institución adjudique responsabilidades al Estado por lo sucedido, ¿es así? Analice las posibles implicancias que podría tener el Estado, que seguramente las tiene, ¿no? Porque el Estado tiene que garantizar la vida de la población privada de libertad. La población privada de libertad está privada de libertad, cada vez hay más hacinamiento en condiciones muchas veces de vulneración de derechos humanos y el hecho más grave es ¿no? 2 personas que mueren el día jueves 28 y el sábado a consecuencia de las quemaduras 2 más todos los que están internados. La institución, en el artículo 83, tiene asignado el mecanismo de prevención de la tortura, por lo cual tiene competencia legal para pronunciarse y para actuar más allá de los buenos oficios que pueda estar haciendo el comisionado parlamentario. ¿Está previsto solicitar una reunión formalmente, más allá de que ustedes manifiestan que no tuvieron respuestas, para de alguna forma acercar este malestar o esta sensación que dejó en los funcionarios? Bueno, nosotros convocamos ahora asamblea para el día martes, a raíz de la información a raíz del comunicado público y también de las repercusiones que vimos que en otros medios que se pronunció la institución. No nos contesta directamente, es verdad que hay buen vínculo, en eso coincidimos, pero tenemos que pronunciarnos ahora por asamblea analizando el rol de protección de la institución. Ese va a ser el tema del día martes, de este tema concreto que sucede hoy con las muertes y la falta de acción de la institución. ¿Eso podría llevar a tomar otro tipo de medidas? Bueno, capaz que podemos emitir otro comunicado o tener un acercamiento con las autoridades, pero eso depende de las dos partes y del pronunciamiento de la Asamblea. Justamente en una entrevista que hacíamos para MB Noticias, la presidenta de la institución anunció que se iba a empezar a reunir a partir de los próximos días con el comisionado parlamentario Petit, también con parlamentarios y organizaciones sociales. ¿Le gustaría estar incluido a los funcionarios también en este diálogo, pensando justamente en las mejoras que podría tener el sistema en este año? Bueno, puede ser un buen acercamiento porque en realidad lo que nosotros tenemos es el silencio de la institución. Ahora nos enteramos de las reuniones de la presidenta de la institución con el comisionado por la prensa, pero seguramente reunirse con el comisionado y coordinar acciones en conjunto, el trabajo interinstitucional siempre es bueno para concientizar sobre la no vulneración de derechos humanos. Digo, te agradezco mucho por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, teníamos las dos versiones o las dos miradas acerca del asunto antes de la presidenta de la institución y ahora la Asociación de Funcionarios, que el próximo martes tendrá una asamblea para estar abordando este tema. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo.
Y atención, porque mientras abordábamos esto que de alguna forma está vinculado con lo que pasó la semana pasada en el ex-Comcar, surgen noticias de último momento problemáticas, podríamos decir, en el mismo establecimiento carcelario, en Santiago Vázquez, donde a esta hora hay 6 personas privadas de libertad encima de una torre de luz, producto de que dejaron su lugar habitual en un momento en el que se las iba a trasladar, por lo menos de celda o de módulo. Esto lo ha informado hace minutos nada más el portal de Subrayado. Y según cita El País, los internos serán cambiados de módulo por temas de mala conducta, algo que es usual dentro del establecimiento. Por el momento hay negociaciones intentando que los presos depongan su actitud y bajen de la torre. Y desde el Ministerio del Interior apuntan a que es una situación normal cuando se dan traslados y que no presenta un peligro para ellos. Lo seguiremos en la medida en que haya novedades, ojalá que se pueda resolver rápidamente. Y ahora pasamos a un tema que hace a la seguridad, pero a partir de otros sucesos recientes, porque justamente con la acumulación, por ejemplo, de homicidios que se dio entre el fin del año pasado y el comienzo de este año, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que las y los parlamentarios deberían reflexionar al respecto. Aseguró que hay que tener en cuenta experiencias de otros países y mencionó especialmente a El Salvador. Realmente todos estos episodios nos interpelan como sociedad y por supuesto como gobernante nos tiene que llamar a la reflexión. El episodio de la chica en Durazno, hoy escuchaba, veía en un informe de prensa la nota, la carta que había escrito luego que por suerte abandonó el CTI. Y realmente a uno como padre de una hija que es más chica, pero que seguramente dentro de unos años también quiera salir, quiera divertirse, y ahí uno afecta más lo personal, dice, che, ¿qué no estamos haciendo, qué estamos haciendo mal para que estas cosas pasen? Para que estas cosas no dejen de pasar. Y bueno, nos interpela y nos obliga a hacer el máximo esfuerzo día a día. Por supuesto que en materia de seguridad o de combate a la inseguridad, desde el gobierno se han realizado acciones muy firmes a lo largo de estos 3 años de gestión y pretendemos que se sigan haciendo. Por supuesto que hay cosas para mejorar, ni que hablar. Cada uruguayo que fallece, que pierde la vida, para nosotros nos duele, pero mucho más nos duele cuando esas situaciones se dan producto de personas que no tienen nada que ver, que se la comen de arriba, en definitiva, y que lo único que han hecho es salir a laburar para ganarse el pan y llevar el dinero y su comida a la casa todos los días. Por supuesto que nos duele, tenemos que seguir trabajando, tenemos que no amputarnos posibilidades, tenemos que empezar, y lo digo con total firmeza, tenemos que empezar a mirar hacia otros países que han tomado medidas más drásticas y acá lo digo sin temblar la voz, tenemos que empezar a mirar El Salvador, donde habían bandas organizadas, donde parecían que eran imbatibles y desde el gobierno se tomaron acciones para que esa situación llegara a su fin. Cambiamos de tema, datos que se conocieron hoy, la inflación se desaceleró en diciembre y el IPC acumulado de 2023 fue de 5,11% según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra se encuentra dentro del rango meta fijado por el gobierno y en línea con las expectativas de analistas. La última vez que los precios habían cerrado un año dentro del rango meta había sido en diciembre de 2017. Desde hace varios años, en diciembre se produce un fenómeno de deflación debido a los descuentos de UTE para personas buenas pagadoras. En diciembre de 2023, los rubros con mayor incidencia en el IPC fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda y transporte. En alimentos y bebidas se destacó la baja en los precios de algunos cortes de carne ovina y del jamón y por el contrario, también fue notorio el alza en el precio de limones, naranjas, manzanas, mandarinas, frutillas y frutos secos. En el rubro hortalizas, tubérculos y legumbres se destacó el aumento de la espinaca fresca y refrigerada, la lechuga y los tomates. En vivienda, por un lado hubo un incremento en los alquileres y por el otro incidió la baja de la energía eléctrica debido a lo dicho, la bonificación anual UTE Premia. Además, en el rubro transporte se verificó una baja en los precios del combustible. Ahora, agenda de Montevideo desde el móvil, reaparece Diego Martini, que ya tituló su móvil más temprano. Adelante, Diego. Bien, compañeros, como decíamos, desde las 0 horas, es decir, del 5 de enero, rige un aumento de boleto el sistema de transporte metropolitano, tanto en la modalidad efectivo como con la tarjeta STM, bueno, un aumento que va a regir desde mañana, excepto en algunos boletos diferenciales, como son el de jubilados y pensionistas y el boleto ABC. Sobre esto hablamos con el edil nacionalista Javier Barrios Boeve, que se manifestó disconforme con este aumento porque dijo que se daba por encima de la inflación. Escuchamos lo que decía.
Nos llama la atención que el aumento de intendencia sea por encima de la inflación. La inflación de los últimos 12 meses fue 5,22 y este aumento, si tomamos para los usuarios STM, 7,14. Nos llama poderosamente la atención y además con las explicaciones de la propia intendencia que esto es para solucionar un problema estructural de la baja de la venta de los boletos. Cualquier comerciante que tiene problemas con la venta de un producto no sube el producto, al revés, trata de hacer algún tipo de promoción o algún descuento. Esto va en contralógica, contrasentido de lo que es el mercado. Si yo tengo un problema en la venta, bajo el precio, no lo subo. Y el problema del transporte público de Montevideo es estructural. Las empresas han hecho un gran esfuerzo trayendo unidades nuevas, más cómodas, eléctricas, hasta con aire acondicionado. Los trabajadores han hecho un esfuerzo. La Intendencia le resta hacer un esfuerzo en cuanto a la infraestructura para tratar de llegar más rápido entre el punto A y el punto B. El último estudio que se hizo dice que el problema no es el precio o no es la calidad del transporte. El problema del transporte público en Montevideo es la demora del traslado entre un punto y otro, entre mi casa y mi trabajo, mi casa, el centro de estudio y el trabajo. Y en eso es lo que tiene que trabajar la Intendencia en cuanto a infraestructura. Por ejemplo, no se controlan ni siquiera los solobús. Entonces, si no aumentamos si no bajamos los tiempos de demora, no aumentamos la agilidad de los carriles solobús, la gente se va a continuar bajando del transporte público y subiendo algunos a una moto y otros a un auto. Bien, y ahora vamos con la visión del oficialismo departamental de Montevideo y por eso estamos en contacto con Fiorella Buceta, edila y coordinadora de la bancada de ediles del Frente Amplio. Gracias por estos minutos. Bueno, consultarte qué opinión te merece esta suba del boleto y este porcentaje que se da, como te mencionaba recién, Javier Barrios Bove dice que le sorprende que se dé por encima de la inflación. Bueno, buenas tardes para ustedes y para la audiencia. En primer lugar, mencionar que el sistema de transporte nos importa, ¿no? Me parece fundamental hacer énfasis en que los esfuerzos que se han hecho año a año, a través de que ha disminuido la venta de boleto, han sido en pro de seguir promoviendo el sistema de transporte en Montevideo. Eso queda explícito en que hay cada vez más unidades accesibles y eléctricas, en que se ha modernizado las unidades y que también se trata de agilizar las aplicaciones que tienen que ver con el tiempo real de cuando te llega el ómnibus. Y la Intendencia de Montevideo ha hecho enormes esfuerzos porque el sistema de transporte siga a flote, incluso cuando sufrió su peor crisis con la pandemia, ¿no? La venta de boletos disminuyó exponencialmente después de la pandemia y aún así se han hecho esfuerzos no solamente desde la Intendencia de Montevideo, sino también de las empresas del transporte y de los trabajadores y las trabajadoras, que un poco también tiene que ver con eso, ¿no? Con todos los esfuerzos que se han hecho año a año, a pesar de que siguen disminuyendo la venta de boletos, en pro de brindar un servicio de calidad a Montevideo y con mayores prestaciones, con mayores servicios, con mayor calidad a los montevideanos y las montevideanas. Este aumento que se dio, que se va a dar, tiene que ver con el mismo aumento, es el mismo aumento que se dio en el 2023 y tiene que ver con, sin duda, el costo de vida que tenemos, sin duda con la inflación, sin duda con los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, con los costos fijos que tiene el transporte, con la renovación de las flotas. La paramétrica del transporte es muy compleja, no podemos hablar solamente de un factor, sino que tenemos que verlo globalmente, ¿no? Cómo influyen las diferentes variables en el boleto, en el costo del boleto. Y sin duda que los esfuerzos se siguen haciendo porque los montevideanos y las montevideanas sigan eligiendo el sistema de transporte metropolitano, el sistema de Montevideo para hacer sus tareas, para ir a trabajar y bueno, y los esfuerzos siguen siendo. Una de las cosas que me parece importante destacar es que el sistema de transporte en Montevideo es estable y es predecible, ¿no? Tenemos datos, tenemos números en los que vamos, los analizamos y en base a eso es que se toman las decisiones que se toman. La Intendencia de Montevideo toma esta decisión por todas estas por la paramétrica del transporte y por todo lo que implica la suba de los costos en la calidad de vida y bueno, mencionar específicamente eso, ¿no? Que la estabilidad que tiene el sistema de transporte en realidad no es una suba enorme, sino sabemos que influye en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras directamente y a pesar de eso la Intendencia también el foco donde lo pone es en los jubilados y los pensionistas. 87.000 usuarios y usuarias del transporte son jubilados y pensionistas y se les mantiene el costo.
y también en quienes están comprendidos dentro del Plan ABC, que son unas 45.000 personas. A esas personas se les va a mantener el subsidio, no se les va a subir el boleto, y bueno, también tiene que ver con enormes esfuerzos del sistema de transporte en seguir sosteniendo y que los montevideanos y las montevideanas elijamos el sistema de transporte público. Muchas gracias, Fiorella. Gracias a ustedes. Bien, recuerden entonces que desde las 0 horas ya de mañana, del 5 de enero, rige este aumento de boleto, tanto en efectivo como en el sistema STM. Está en la página de la Intendencia todos los detalles porque son varios los precios de los boletos. Gracias, Diego y equipo. Ahora cambiamos de tema. Lo mencionamos antes. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca cesó la emergencia agropecuaria que regía desde fines del año 2022 en la mayoría de los rubros productivos, pero no en todos, porque la mantuvo y la prorrogó en los rubros de horticultura y fruticultura. El director nacional de la granja, Nicolás Chiesa, dijo que la combinación del déficit hídrico con una serie de fenómenos climáticos extremos llevó a que se importaran frutas y verduras, principalmente manzanas y cebollas. Estos dos rubros van a continuar en el estado de emergencia hasta por 90 días más, en el entendido de dos causas principales que están ocurriendo. Una, los eventos climáticos adversos, turbonadas que hemos tenido en las últimas semanas, donde principalmente la zona de Salto y algo aquí en la zona del sur, hemos tenido destrozos muy fuertes en el tema de invernáculos. Y además que aquí en el sur, las precipitaciones, por más que han ocurrido, no han sido todavía tenemos déficit. Es decir, las reservas de agua todavía están bajas. Los pozos, que es muy importante para el riego de los frutales, todavía no han recuperado su caudal. Por lo tanto, se entendió oportuno mantener esa declaración de emergencia para que los productores puedan seguir aplicando a través del Fondo Agropecuario de Emergencia a créditos que permitan tener capital de trabajo o para hacer inversiones en mejora de infraestructura de riego, acceder al agua o bueno, tener un capital para decir, bueno, el clima está dando una mejora, necesitamos un poco más de tiempo. Y desde la producción rural de Montevideo se valoraron de forma positiva los préstamos no reembolsables brindados por la Intendencia de Montevideo por la crisis hídrica. Se lo consideró una ayuda directa para mantener la actividad productiva. La situación que sufrió la empresa agropecuaria el año pasado en lo que respecta a la fruticultura y la horticultura, no es fácil de levantar ese problema que se le causó a la empresa. Por lo tanto, bueno, habrá que estar atento en el tiempo que viene. No se resuelve a corto o mediano plazo. Correcto, no se resuelve principalmente la situación financiera del productor. En el caso de la Intendencia, las ayudas que dio fueron no reembolsables, lo cual es buenísimo porque recibió una ayuda al productor y no tiene que devolver ese dinero. Quiero que se entienda que no es que le están regalando, el productor lo invirtió, está invertido en fertilizantes, en caños, como el caso mío. Entonces, pero está muy bueno que haya sido esa ayuda porque no queda comprometido. Bien, y ahora vamos a hablar de la violencia sexual desde una parte del proceso que atraviesan las víctimas. Claro, es tema del informe de Julieta Núñez Tomás. Julia, adelante. Gracias, compañeros. Así es, como les adelantaba, la idea del informe de hoy es poder concentrarnos en qué sucede luego de la violencia sexual en la vida de estas personas que queda afectada para siempre de alguna manera e investigamos un poquito en cuáles son las alternativas que tienen justamente quienes sufren violencia sexual para intentar reparar ese daño en términos internos, ¿no? a sus adentros. Recorrimos algunos... Estuvimos hablando con algunas personas que trabajan justamente con este tema y llegamos a unos grupos de mujeres que en este momento está gestionando la ONG El Abrojo, que trabajan en conjunto para intentar ayudarse mutuamente para superar estas situaciones de violencia sexual. Fue así que conocimos a Emily Fernández, que está dentro de un colectivo, la colectiva Elefante, justamente, que incluso editó una publicación con los relatos de esa experiencia de compartir entre mujeres que han atravesado situaciones de violencia sexual a lo largo de su vida. Una publicación justamente que comenta lo enriquecedor que es ese proceso de poder compartir con iguales esa experiencia, y fue por eso que hablamos con ella y vamos a comenzar el informe introduciendo a Emily.
ahora hay más grupos en funcionamiento que son financiados por la financiación que consigue el trabajo de la ONG Labrojo. No hay apoyo gubernamental, digamos, de parte del gobierno. Y ese es el espacio que yo tengo y que un montón de mujeres tienen también ahora a partir de este proyecto, pero en realidad somos muy pocas, de cierto modo privilegiadas, que podemos acceder a eso. En realidad la forma de sostenernos es entre nosotras mismas. En mi caso, por ejemplo, que yo sufrí violencia sexual cuando era niña y lo tuve callado, dormido hasta casi los 27, 28 años, que fue la primera vez que lo hablé. O sea, durante mucho tiempo estuve con eso adentro. Ahora tengo 41 años y todavía sigo necesitando, más allá de que he llevado un proceso muy largo con mis compañeras, con atención psicológica, cuando pude pagármela particularmente, porque también es eso. Por ejemplo, hay acceso a la atención psicológica de forma particular, pero los aranceles no son todas las personas las que podemos pagarlo. Yo, por ejemplo, lo pude pagar antes, pero en este momento no puedo acceder a eso. Entonces es muy difícil. Bueno, allí Emily hablaba de la falta de apoyo institucional y nombra específicamente ahora sobre el final los problemas para acceder a la atención psicológica ante situaciones que evidentemente lo requieren. Sí, de hecho, conversamos bastante durante la entrevista de la falta de otras alternativas que no sean los grupos autogestionados o gestionados por ONG o por colectivos feministas para darle apoyo, que allí tienen un asistente social y también una psicóloga que trabaja con ellas, pero ella habla en su propia experiencia de la carencia, por ejemplo, de la atención por parte de salud pública. Dice que como no está en un estado de emergencia, en un estado presente de situación de violencia sexual, hace más de 3 años que está en la salud pública esperando para una atención terapéutica, que tampoco en la salud privada se puede acceder a más de un plazo porque hay sesiones limitadas a veces para algo que necesita un tratamiento continuo. Así que la experiencia que nos relata Emily es de un gran desamparo por parte de las instituciones, pero de un gran amparo en los grupos de mujeres. ¿Y qué pasa con las denuncias? Bueno, estuvimos investigando un poquito sobre eso, estuvimos viendo los datos de la Fiscalía General de la Nación, que en realidad únicamente podemos ver los datos sobre imputados y condenados, en este caso, y hablo no con propiedad, porque más del 96% en ambos casos son hombres. Y lo que vemos es que en el año 2023, que fue, como les decía, un año en el que sonó tanto la violencia sexual, que se habló tanto públicamente del abuso sexual, no siempre bien, no siempre correctamente, pero que sonó bastante, vimos una disminución tanto en los imputados como en los condenados en comparación con 2022, ¿no? En 2023 hubo 163 imputados, 508 el año anterior y 277 condenados y había 482 en el año anterior. Y esto evidentemente habla de una saturación de quienes trabajan, de los juzgados, también de las fiscalías especializadas en violencia de género y en particular en delitos sexuales, que lleva a una saturación del sistema total que perjudica la continuación de la vida de estas víctimas. Pero cuando hablábamos de estos datos con Emily, lo que ella nos mencionaba es que muchas veces, aunque no se llegue a una condena, incluso el hecho de denunciar, el hecho de hablar, de contar la historia puede servir también para la vida de estas mujeres. Yo les voy a invitar a que compartamos algunos datos, algunas experiencias que se extraen justamente de estos grupos sobre los que nos estuvo contando Emily, en particular una encuesta que realizó el colectivo de autonomías colectivas contra la violencia de género, que muestra justamente resultados de una encuesta a mujeres que sufrieron abuso sexual para entender una parte de este fenómeno. No lo podemos generalizar a todos los casos, pero sí nos da una pauta. Esta encuesta señala que la mayoría de las mujeres contaba con menos de 9 años de edad cuando fue abusada. También la misma encuesta
señala que los principales agresores señalados por estas mujeres son el padre, el padrastro, el abuelo o tío y otras figuras masculinas que son pares, como hermanos, hermanastros o primos. Por otro lado, también señala, y este es un dato no menor, que 9 de cada 10 mujeres no concurrió a denunciar a la justicia. Así que si hablamos de un año en el que la justicia está sobrecargada, imaginémonos, ¿no?, cuál es la dimensión real del problema cuando 9 de cada 10, por lo menos de estas mujeres que participaron, ni siquiera concurrieron a denunciar el delito sexual a la justicia. Y por último, compartirles que casi la totalidad de las mujeres encuestadas manifestó haber padecido algún trastorno del sueño o ansiedad, como insomnio, pesadillas, parálisis del sueño, ansiedad, fobia o ataques de pánico. Es por eso que estuvimos hablando con Emily al finalizar sobre qué es lo que esperan de alguna manera de las instituciones, qué es lo que esperan del Estado, pero también de la sociedad, para intentar revertir, frenar o cambiar algo vinculado a la violencia sexual. Lo que esperamos es eso, que realmente se tome en serio la declaración de emergencia que se hizo antes de que arrancara este gobierno y de que nunca se hizo nada con eso. Y tal, en realidad es un tema de voluntad política, considero yo, ¿no? Que falta voluntad política para realmente dar lo que se necesita para que la justicia funcione un poco mejor. Me parece que hay cosas muy injustas y que la justicia no es igual para todos, depende del lugar social que ocupes bastante. Me parece que ahí hay una desigualdad muy grande. Son como muchas cosas que tienen que cambiar, que van más también desde un cambio social, ¿no? Y no, más allá de que haya una necesidad de un compromiso político y un compromiso del Estado, hace falta un cambio social para que eso sea distinto. Esta mañana hubo un siniestro de tránsito en la ciclovía de 18 de julio que no tuvo consecuencias graves. Sí, el hecho involucró a un ciclista, 3 transeúntes y una camioneta. Quedó registrado a través de un video que poco después se viralizó en las redes sociales. Un ciclista circulaba correctamente por la ciclovía de la avenida 18 de julio hacia el Obelisco sobre las 9:30 de la mañana, cuando a mitad de cuadra entre las calles Ejido y Germán Barbato, 3 peatones ingresaron a la ciclovía. El ciclista intenta eludirlos sin éxito y este es impulsado hacia afuera de la ciclovía, impactando contra un vehículo que circulaba hacia Ciudad Vieja. Como consecuencia del siniestro, el ciclista sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar por una unidad de emergencia móvil. Ya fue dado de alta. Inspectores de tránsito trabajaron en el lugar. Las imágenes fueron filmadas por el periodista Leonardo Sarro, quien circulaba por la zona y lo publicó en su cuenta de X. El director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Justo Bonandi, habló de este hecho y llamó a respetar las normas de tránsito y recordó que las y los peatones deben cruzar 18 de julio en donde hay semáforos. Adelantó que se desarrollarán actividades educativas al respecto. Es algo que venimos exhortando desde que se inauguró la ciclovía. Hemos entregado folletería al respecto, solicitando que el peatón cruce en los lugares habilitados, en los cruces semaforizados, en las esquinas. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido, viendo de lanzar próximamente alguna campaña con respecto al tema del correcto uso, no solamente en la ciclovía, sino el peatón y los ciclistas o los conductores en todos los lugares donde tenemos infraestructura o semaforización o cartelería de tránsito. ¿Cómo se toman las críticas desde el inicio del proyecto y ahora con este acontecimiento? Bueno, las críticas que sentimos en un principio eran muy fatalistas con respecto al tema de la ciclovía. Esto, más que nada en cuanto al diseño, esto no es un problema de diseño, es un problema de una imprudencia. Nosotros recientemente comentábamos que cuando se instala un semáforo, por ejemplo, y se produce un siniestro, nadie cuestiona si el semáforo es correcto o no. Se produce un siniestro porque alguien
produjo una imprudencia, tanto sea conductor de un vehículo como un peatón. Entonces, los siniestros, para evitar los siniestros es fundamental tener una buena disposición y un buen comportamiento en las vías públicas, ¿no? Un equipo de MBD Noticias recabó opiniones de usuarios y usuarias de la ciclovía. Claro, de las ciclovías en general, la mayoría dijo sentir más seguridad, pero también aclaró que es necesario que se eduque a las y los peatones para que no circulen por ellas o las crucen. Acá en 18 sí está bueno, digo, en realidad en cualquier parte que haya ciclovía es súper seguro. El tema es que, claro, viste, esto que recién se está inaugurando, el uruguayo no está acostumbrado, no está educado, ¿viste? Se tiran por la mitad de la calle, no respetan el tema de las esquinas y eso, pero supongo que será un proceso. Y de repente le podría poner algún cartel, ¿viste? Anunciando que de repente que cruce la gente por la esquina. Veo que es menos peligroso para los ómnibus, se te tiran menos. Y después agilita un poco los tiempos, pero principalmente yo que no soy ciclista experimentada, principalmente me siento segura. Los peatones se tiran por el medio, a veces no terminan de cruzar en los semáforos y bueno, eso hace que produzca accidentes, pero es todo una cuestión de aprendizaje. Los peatones cruzan, no respetan, cruzan a mitad de la cuadra. Y bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? ¿Te sentís seguro circulando por acá o pensás que se puede hacer algún tipo de ajuste? Es lo mismo, para mí es lo mismo. Lo mismo que andar por la calle. Está más ordenado, me parece, ¿no? Pero hay que educar a la gente, ¿no? ¿Agilita el traslado? Sí. Sobre todo evita la parte de los ómnibus, que antes iba por la derecha y siempre, en las paradas siempre se complicaba. Más que agilitar los tiempos, es como te sentís más seguro, ¿no? Porque, bueno, antes estabas entre los autos, entre los ómnibus, era mucho más peligroso. Parece que al nuclearnos acá está bueno. El único problema que le veo es que la gente se queda parada, como que fuera un cruce peatonal, pero lo demás, bárbaro. Ahora cambiamos de tema, porque el diputado nacionalista Alfonso Lerete pedirá que se adelante la sesión de la Comisión Permanente Parlamentaria inicialmente fijada para el 29 de enero, que tiene previsto considerar o tratar 15 pedidos de venia hechos por Fiscalía a través de la fiscal de corte interina, Mónica Ferrero. Tras reunirse con integrantes de la bancada oficialista, Ferrero señaló la urgencia de regularizar contratos para mejorar la gestión en Fiscalía. Estamos hablando de 10 adscriptos, 10 fiscales adscriptos, 2 fiscalías, en este caso departamentales, y 3 fiscalías para Montevideo. Fue una charla muy buena, teniendo en cuenta la valoración que realizó en este caso la fiscal interina y por sobre todas las cosas la necesidad imperiosa de poder este proceso acelerarlo. ¿Qué va a hacer Lerete ahora? Comunicarlo a la interna de la coalición de gobierno primero, de que la reunión que vamos a tener próxima de la Comisión Permanente es el 29 de enero, a ver si podemos adelantar por lo menos una semana o quizás de repente 15 días, para primero que sesione la subcomisión de venias, que está integrada por 4 senadores, ese mismo día en la mañana, y a posteriori que sesione la comisión permanente para aprobar definitivamente estas 15 venias. Le preguntamos por qué solicitar este proceso de acelerar lo que son las venias. Primero, porque existen muchos adscriptos que están cumpliendo una función superior, pero que no tienen la venia. Por tanto, hay que cumplir esa tarea. Otros, en segundo nivel, que tienen un concurso ganado, pero no tienen la venia. Y tercero, para mejorar la gestión, porque en definitiva todo apunta a mejorar la gestión en Fiscalía. Y el senador cabildante Guillermo Domenech respaldó el planteo de adelantar la votación de las venias para Fiscalía como forma de respaldo a la fiscal interina Mónica Ferrero. Incluso destacó la trayectoria de Ferrero, dijo que podría ser una buena sustituta definitiva de Juan Gómez, a quien le pidió otra vez la renuncia por considerar que es responsable de la politización que, a su entender, se ha dado en Fiscalía. El fiscal Gómez debería renunciar porque la situación de la Fiscalía es insostenible y hace al prestigio de nuestra justicia. Si nosotros nos hemos caracterizado en el mundo es por tener un poder judicial y una Fiscalía que merecen el pláceme de tirios y troyanos. ¿Pero ve en Ferrero una figura como para poder ser sucesora de Gómez? Yo quiero creer que sí.
Espero que lo haga porque tiene una trayectoria muy importante en una fiscalía muy delicada, quizás la más delicada de todas. El fiscal Gómez ha dicho muchas veces que si nombran a un fiscal nuevo, él deja el cargo y se va para su casa. Yo no niego que el sistema político tiene parte de la responsabilidad en el tema, pero para facilitar la designación de un nuevo fiscal es necesario, en esta situación en que nos encontramos, que el fiscal Gómez renuncie. Para facilitarlo es necesario que el Parlamento se ponga de acuerdo, se necesitan mayorías especiales que se negocian aquí dentro. Sí, y eso va a permitir seguramente obtener las mayorías especiales que prevé la legislación. Completando la mirada, pasando a la oposición, desde el Frente Amplio también se comunicó que se van a respaldar los 15 pedidos de venias, se van a votar afirmativamente esas venias porque se entiende que es lo que corresponde, ya que proceden o están vinculadas a concursos realizados. Y una aclaración sobre las fechas. El 29 de enero se realiza una sesión por el Día del Holocausto, una sesión especial, y se propone que esa misma jornada se reúna la Comisión de Venias para poder votar estas venias de Fiscalía el día 30, al igual que las venias de algunos ministros para el Tribunal de Apelaciones. Ahora dejamos de lado al Parlamento y miramos hacia Rocha, porque un colectivo de vecinos y vecinas del balneario rochense Costa Azul está desde hace unos cuantos meses movilizándose y denunciando una obra realizada por la Intendencia que, según dicen, fue promovida por vecinos y vecinas de la primera línea costera que tienen casas en esa zona. Y señalan que la obra destruyó el ecosistema y que es insólito que el Ministerio de Ambiente la haya autorizado. El año pasado, en el mes de mayo y junio, la Intendencia realizó una obra en toda la faja costera del balneario Costa Azul, y eso lo que aparejó es cubrir la playa de roca, hizo como una muralla de 6 metros de ancho, que ese es prácticamente todo el ancho de la faja costera de Costa Azul. Costa Azul de por sí ya es una playa que no era demasiado ancha, entonces la construcción de ese enrocado hizo que nosotros nos quedáramos sin playa. Por un lado eso, por otro lado se trabajó con máquinas dentro del océano, se sacó arena de adentro del océano, se hicieron pozos, se destruyó el ecosistema de nuestro océano en este sector de la playa. Es una obra que el intendente encargó, que el intendente decidió realizar a pedido de los vecinos de la primera línea, quienes manifestaban que sus viviendas estaban en riesgo. El Ministerio de Ambiente hizo un estudio en su momento y dijo que en riesgo inminente no había ninguna vivienda. Es insólito que el Ministerio de Ambiente haya autorizado esta obra y que la Intendencia de Rocha haya gastado $1 millón en realizar una obra que lo único que hace es aparentar que está protegiendo algunas casas, porque esta obra, ya dicho por la Facultad de Ingeniería, quien hizo el estudio de ingeniería del lugar, no tiene una garantía superior a los 15 años. Los vecinos de la primera línea van ampliando sus viviendas, se van apoderando de ese enrocado, entonces al resto de los vecinos ya no nos queda ni siquiera esa parte de enrocado como disfrute. Acá hay un problema económico para nosotros, se desvalorizan nuestros bienes, nuestros inmuebles, se acorta enormemente la temporada de verano porque la gente viene, ve esto y obviamente no vuelve. Está siendo un problema muy grande para nosotros. Vamos a cambiar de tema. El Ministerio de Educación y Cultura denunció penalmente al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Pablo Martínez. Sí, lo acusan a Martínez de haber incidido en la designación de una persona integrante de un tribunal conformado para los premios nacionales de literatura, que terminó dándole un premio a un libro en el que Martínez participó. La denuncia fue presentada por la Dirección Nacional de Cultura del MEC, que apunta a la participación de Martínez como coordinador y coautor de la obra ganadora por unanimidad en la categoría ensayos. Según el MEC, el decano estaba alcanzado por una de las inhibiciones previstas en las bases que impide la participación de personas vinculadas o involucradas en la gestión de esta convocatoria. El libro en cuestión se titula Se acabó el recreo, el proyecto educativo conservador. Martínez fue el compilador de la publicación y además escribió el prólogo y el epílogo. Su contenido es crítico con la transformación educativa, que es
apoyada por el MEC. Las obras presentadas son evaluadas por un tribunal de 3 personas para cada categoría y de ellas, una representa a la UDELAR, la que deja a las facultades esa designación tras consulta con los institutos relacionados. Fuentes consultadas por MBD Noticias señalaron que las y los decanos no proponen los nombres, sino que consultan a los institutos y que luego comunican las designaciones y expresan su aval. En la categoría de ensayos de ciencias de la educación, el nombre propuesto por Humanidades para el tribunal fue el de la académica Andrea Díaz, según surge de un documento de la UDELAR. Según pudo saber MBD Noticias, la designación cumplió con los criterios habituales y no incurrió en conflicto de intereses. Sin embargo, en el MEC entienden que la docente se debería haber excusado de participar porque debería evaluar a una obra escrita por el decano, es decir, su jefe. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, decidió no homologar el fallo en esta categoría y desde el MEC negaron cualquier afán persecutorio contra Martínez. Por el momento, la Facultad de Humanidades hizo una consulta a los servicios jurídicos y espera la comunicación de Fiscalía, que una vez que se levante el receso, deberá comunicarse con el Ministerio para determinar si se rectifica o ratifica la denuncia. Y ahora cambiamos de tema otra vez, porque los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Salud Pública y la Facultad de Ciencias de la UDELAR están a cargo de un sistema de vigilancia y diagnóstico sobre casos sospechosos de encefalitis equina, aunque por el momento, recordemos, no se han detectado casos de esa enfermedad en personas. La investigadora Adriana Del Fraro recomendó prevenir las picaduras de mosquitos, insectos que pueden transmitir la enfermedad de animales a humanos. Tanto el caballo como los humanos somos los que se llama hospedadores finales. Se infecta, se puede enfermar, pero no amplifica el virus. El mosquito que pica al humano o al caballo, o sea, del caballo al humano no hay una transmisión. Los síntomas pueden ser desde muy inespecíficos, como en muchas de estas virosis, pero puede desarrollarse lo que se llama una encefalitis, o sea, síntomas nerviosos, síntomas neurológicos. Y bueno, obviamente ante alguna sintomatología de ese tipo hay que consultar. Nosotros acá todavía no hay casos confirmados en humanos y sí hay una vigilancia, eso es importante destacarlo. No es que no haya porque nadie se está ocupando de mirar eso, sino que bueno, se está atento, hay una vigilancia y hay un diagnóstico montado como para poder detectarlo rápidamente y eventualmente tratarlo. Pero bueno, por ahora estamos tranquilos desde ese punto de vista. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y tal como lo venimos haciendo estos días, arrancamos con la República Argentina, donde siguen surgiendo noticias porque hoy la justicia de ese país, concretamente la Cámara de Apelaciones al Trabajo, también falló a favor de los trabajadores de la CTA que plantearon un recurso de amparo contra el decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei, sobre todo en lo que afecta a las cuestiones laborales. Recordemos que esta misma Cámara, en el día de ayer, había fallado a favor de una propuesta, o mejor dicho, de un recurso presentado, pero en este caso por los trabajadores de la CGT. El presidente argentino, Javier Milei, dijo que el partido tiene 90 minutos y que hay que esperar, y mientras tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la legislación del trabajo argentina es un verdadero desastre. La Cámara de Apelaciones del Trabajo dictó este fallo a favor de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Argentinos, CTA, que suspende el apartado laboral del megadecreto y se suma a la emitida en la jornada de ayer por la misma Cámara, en respuesta a otro recurso interpuesto en este caso por la Confederación General del Trabajo. El nuevo fallo fue firmado dando respuesta al pedido de medida cautelar que la CTA presentó el pasado 26 de diciembre, cuando también promovió una acción de amparo para que se declarara la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de las normas del decreto de necesidad y urgencia relacionadas con el derecho laboral. La respuesta de Milei ante la primera decisión fue que los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final y que el gobierno está confiado en que todo va a salir adelante, mientras que el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró este jueves que si algo ha fracasado en Argentina es la legislación laboral o parte de ella, confirmando que el gobierno recurrirá el fallo y negó que el llamado megadecreto de Milei suponga una pérdida de derechos para nadie, ni en materia de salud ni en materia laboral.
El presidente argentino aseguró hoy que 2/3 de las mejoras que según él proporcionará su agresivo plan de shock económico se van a ver en 15 años y sostuvo que el objetivo de sus polémicas medidas en medio de una disparada inflación y altos índices de pobreza es tener un ingreso per cápita 10 veces más alto y ser de los países más ricos del mundo, como repitió incansablemente durante la campaña electoral. Antes de meternos de lleno en la información de Oriente Medio, más concretamente entre la guerra de Israel y Hamás, hay que decir que el gobierno uruguayo se solidarizó y repudió el atentado ocurrido en la jornada de ayer en Irán, concretamente, que hoy se supo se atribuyó el Estado Islámico, en lo que se considera un nuevo elemento de distorsión a una zona ya de por sí bastante hackeada por la violencia. Naturalmente habrá que investigar y confirmar efectivamente que Estado Islámico está detrás de estos dos atentados. Y ahora sí nos metemos de lleno en la situación que se está planteando entre Israel y el Líbano, particularmente porque han recrudecido los ataques de Hezbollah hacia territorio israelí y viceversa. Todo esto acicateado tras la muerte del número 2 de Hamás hace 2 días en Beirut. También está por Medio Oriente nuevamente el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken ante el temor de una escalada en toda la región. El ejército israelí informó en un comunicado que esta mañana se identificaron varios lanzamientos desde el Líbano hacia su territorio, por lo que atacó en represalia contra varios puestos del grupo chiita libanés Hezbollah en el área fronteriza de ambos países, sujeta a intercambios de fuego diarios desde prácticamente el inicio de la guerra en Gaza. Estos días aumentó el cruce de amenazas después del bombardeo que el martes mató a Saleh al-Arouri, jefe adjunto de Hamás, en una acción atribuida a Israel en Beirut que incrementó en gran medida las tensiones regionales, ya que el gobierno libanés y Hezbollah lo vieron como una grave violación a la soberanía del Líbano. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken viajó este jueves a Oriente Medio ante el temor de una escalada regional del conflicto entre Israel y Hamás, en el cuarto viaje del diplomático a la región y el quinto a Israel desde que comenzó la crisis el 7 de octubre. Mientras tanto, unas 125 personas murieron hoy y otras 318 resultaron heridas por ataques israelíes en Gaza, según el Ministerio de Sanidad de la Franja controlado por Hamás, elevando a más de 22.438 los palestinos muertos desde el 7 de octubre y casi 58.000 los heridos, al tiempo que se informó que se eleva a 8.000 el número de desaparecidos y que son casi 2 millones los desplazados en el martirizado enclave palestino. El presidente brasileño Lula da Silva cumplió una de sus promesas electorales, en este caso relacionadas con el tope a los intereses que cobran las distintas tarjetas y sistemas de crédito en Brasil, que no podrán superar el 100% de la deuda. Esto porque mucha gente, unos 71 millones de brasileños, están morosos por deudas de este tipo, ya que muchas veces han tenido que pagar por valor de 400% más de lo que debían. De esta manera, y según dijo el ministro de Hacienda Fernando Haddad, se está dando un apoyo importante a los sectores más desfavorecidos de Brasil, que son hoy los que están más endeudados. La medida impulsada para reducir el endeudamiento de las familias y establecida en el programa Desenrola Brasil fue sancionada en octubre por el presidente Lula da Silva para imponer un tope a los intereses y punitorios de las tarjetas de crédito que no podrán superar el 100% de la deuda. Hasta ahora el programa Desarrolla Brasil permitió que más de 10.700.000 personas renegocien sus deudas bancarias con descuentos de hasta el 98,6% y de esa manera quedaron libres para poder acceder a créditos, explicó Lula en sus redes sociales sobre lo que fue una de las principales promesas de campaña para la clase baja y la clase media. En 2023 los intereses por morosidad en las tarjetas de crédito de Brasil ascendían al 461% anual y según las entidades de evaluación de crédito, 71 millones de brasileños estaban con morosidad en algún tipo de compromiso económico durante el año pasado. El ministro de Hacienda brasileño Fernando Haddad sostuvo que la medida es un paso significativo para corregir las distorsiones en el sistema bancario brasileño, donde muchas personas terminan con deudas hasta 10 veces superiores al monto original debido a los altos intereses acumulados, afirmó el jerarca. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Y esta tarde se inauguró la remodelación del espacio en memoria de Andrés Abt en Quibón. Hubo muchas personas dirigentes y militantes del herrerismo del Partido Nacional porque Abt pertenecía a ese sector. A casi 3 años de la desaparición física de nuestro querido amigo Andrés Abt, a instancia del alcalde interino, de nuestro compañero Jorge Bailey, hoy estamos reinaugurando este espacio público en la explanada de Quibón, un espacio que para el municipio CH, para Montevideo y en particular para Andrés era de mucha importancia y de mucho valor. Hemos hecho ya hace casi 2 años la inauguración de este espacio y hoy queríamos aprovechar la oportunidad para revitalizarlo y la gestión de Jorge al frente del municipio nos da la instancia para poder hacerlo junto con amigos de él, familiares, compañeros de la lucha política, pero por sobre toda la cosa con vecinos que mucho lo apreciamos y lo queríamos a Andrés. ¿Cómo se recuerda la figura de Andrés Abt? Bueno, en estos momentos donde realmente Montevideo necesita una visión renovadora, una gestión que se ponga al frente de los problemas de la gente, que no esté buscando excusas por parte de sus gobernantes, sino dando soluciones a los problemas que día a día sufren los vecinos. Andrés Abt era una palabra calificada en ese sentido. Hoy decimos con total orgullo qué falta le hace Andrés Abt a Montevideo, porque es una persona que sin lugar a dudas estaría dando una batalla muy importante para la próxima elección de la Intendencia Departamental de Montevideo. Les comentamos, cambiando de tema, que este sábado 6 de enero varias personas, motoqueras, motoqueros de este país, de Uruguay, integrantes de diversos grupos, van a estar recibiendo juguetes para donarlos a niños y niñas del Hospital Pereira Rosell y del merendero San Miguel del barrio Santa Catalina. La acción se desarrolla con motivo del Día de Reyes y los juguetes donados por la población se recibirán frente a la Playa Ramírez entre las 10 y las 16 horas. Somos todo el motociclismo uruguayo que nos juntamos todos solidarios, somos todos, acá somos muchos grupos, que ponemos nuestro corazoncito para poder juntar juguetes para los chicos del Pereira Rosell, que realmente lo necesitan, y para el merendero San Miguel, que está en Santa Catalina, en la cual ahí nos va a estar esperando todo el asentamiento. Va a ser una fiesta eso realmente. Entonces la idea es promocionar de que el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a estar todos reunidos acá esperando a que todo el mundo, aquellas personas que tengan juguetes, peluches como este, con el juguetito, que tengan la posibilidad de que, bueno, limpiar sus casas sacando esos juguetes que tienen ahí obsoletos que ya los chicos no lo usan, poderlos donar y hacer una obra de bien para poder ayudar a los chicos. Bueno, y repasamos los datos del tiempo en la bajadita de la semana. Cuando llegan los fines de semana se pone más interesante el pronóstico. Sí, ¿no? sí, con niños y niñas mirando hacia el horizonte para ver si se divisa, ¿no? El perfil de los reyes llegando desde lejos. Sí. Vamos a ver cómo los espera el sábado. ¿Cuánta claridad hay en el horizonte? Sí, antes tenemos que repasar el viernes 5, la víspera, el viernes, ¿no? Sí, importante. El viernes va a estar muy lindo, soleado, no hay pronóstico de lluvia, se puede juntar pasto por distintos lugares sin problema. Va a estar ventoso, eso sí, la mínima será de 17 grados y la máxima de 30. Y pasamos ahora sí al sábado 6 de enero, Día de Reyes, en Montevideo y área metropolitana. El tiempo estará mejor por la mañana que por la tarde o la noche. Máxima 31 grados, mínima 19. Se prevé que desmejore más bien cerca de la noche, en las últimas horas de la jornada. Y hay alta probabilidad de lluvias para el domingo 7 de enero. 21 grados será la mínima y 28 la máxima. Así que esta mirada del pronóstico ya nos permitió completar el fin de semana entero, el primer fin de semana completo justamente de este año. Bien, bueno, y ya nos vamos, pero les pedimos como siempre que se queden frente a la pantalla de TV Ciudad porque ya viene Lado B, lo mejor del Lado B. Y luego mirá Montevideo, esa es la invitación de esta noche. Bueno, nos reencontramos mañana. Así es. Hasta mañana a las 19 horas. La inflación se desaceleró en diciembre y el IPC acumulado en 2023 fue 5,11%, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra se encuentra dentro del rango meta fijado por el gobierno. La Intendencia de Montevideo hizo un llamado a cumplir con las normas del tránsito, en especial a los peatones, luego de que se produjera un siniestro en la ciclovía de 18 de julio. Mujeres víctimas de violencia sexual señalan que la única manera de sobrellevar el daño frente a la falta de respuestas estatales es hablar sobre lo ocurrido. La fiscal de corte, Mónica Ferrero, se reunió con legisladores para solicitar
solicitar aprobación rápida de venias para la Fiscalía que buscan mejorar la gestión. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca mantuvo la emergencia agropecuaria para horticultura y fruticultura hasta marzo. Además, desde la producción rural de Montevideo se valoró positivamente el apoyo del gobierno departamental. Vecinos y vecinas del balneario de Costa Azul en Rocha denuncian que una obra realizada por la Intendencia fue a pedido de propietarios de las viviendas en la primera línea de la playa y eso destruyó el ecosistema. El sistema de salud se mantiene en alerta ante el avance de la encefalitis equina en la región. No hay casos en personas en Uruguay, pero 157 caballos fueron diagnosticados. Instan a prevenir picaduras de mosquitos para evitar la transmisión. La justicia argentina dictó una nueva medida cautelar en contra de la reforma laboral incluida en el decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Javier Milei, que se suma a la anunciada ayer por la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajó este jueves a Medio Oriente ante el temor de una escalada regional como consecuencia de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás.